Buenas tardes, hermanos. Vamos a comenzar esta tarde poniendo este tiempo en las manos de nuestro Dios. Les invito a que juntos tengamos un momento de oración. Nuestro buen Dios y Padre, te agradecemos la enorme bendición que tenemos en esta tarde de poder abrir tu palabra y de meditar en ella. Deseamos que nuestros corazones puedan estar atentos y dispuestos a escuchar tu voz. Deseamos que, guiados por tu Espíritu Santo, podamos ser instruidos y guiados a toda verdad y que también podamos tomar lecciones para nuestra vida por medio de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar en esta tarde con el estudio que hemos estado llevando sobre el Evangelio según Mateo, el pasaje en el cual nos corresponde meditar en esta tarde se encuentra en el capítulo 27, versículos del 1 al 31. Y nuestro estudio lleva por nombre El inocente sentenciado. Así que les invito en esta ocasión a que realicemos la lectura de nuestro pasaje, lectura que realizaremos en dos partes. Primero daremos lectura a los versículos del 1 al 10 de este capítulo 27. Dice así la palabra de Dios, Mateo capítulo 27, versículos del 1 al 10. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: Y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Me gustaría comenzar pensando en el fin de Judas Iscariote, aquel que, habiendo sido uno de los 12 discípulos, termina formando parte de un plan para prender y matar a Jesús. Verán, nos dice Mateo que después de haber traicionado a Jesús, Judas siente remordimiento, que le lleva a devolver el pago que se le había dado por traicionar a Jesús, 30 piezas de plata, reconociendo que había entregado sangre inocente, y descubre que las personas con las que había estado coludido no tienen ningún tipo de interés en sus sentimientos de culpa. Por lo cual, tras devolver aquellas piezas de plata, sale y se ahorca. Y como nos comenta Mateo, este pago que había recibido Judas es utilizado para comprar el campo del alfarero, lo cual es el cumplimiento de una profecía que encontramos en Jeremías y Zacarías. Algo que, como ya nos comentaba nuestro hermano César en el estudio anterior y que también veremos más adelante, nos deja bien en claro que todo lo sucedido en la muerte de nuestro Señor Jesús, aún detalles como este de las 30 piezas de plata usadas para la compra del campo del alfarero, todo, absolutamente todo, siempre estuvo contemplado en los planes y en la voluntad de nuestro Dios desde un principio. Por lo cual todas las profecías mesiánicas encontradas en el Antiguo Testamento se cumplen al pie de la letra en la vida y la muerte de nuestro Señor Jesús. Ahora bien, alguien podría preguntarse, ¿qué podríamos aprender de Judas, de Judas Iscariote, que es el ejemplo universal de traición? Verán, ya lo mencionábamos antes, Judas era uno de los 12 discípulos, y aunque mucha gente seguía a Jesús, Judas formaba parte de un grupo sumamente cercano a nuestro Señor. Había, es cierto, un círculo muy íntimo que estaba formado por Pedro, Juan y Jacobo. Pero aún así Judas era parte de un grupo selecto, ya que habiendo sido llamado por Jesús mismo para seguirle, durante 3 años aproximadamente, formó parte de un ministerio importantísimo. Leemos, por ejemplo, en Lucas 9, que nuestro Señor reunió a sus 12 discípulos
y les dio autoridad para realizar diversos milagros, como expulsar demonios, sanar enfermedades, y además les concedió el don de predicar el Evangelio. Y sí, hermanos, efectivamente Judas estaba entre aquellos 12. Así que Judas gustó de primera mano de las muchas enseñanzas de Jesús, pero también compartió con los otros 11 discípulos el privilegio de servir a Cristo. Y además, hermanos, por si fuera poco, Judas también era el encargado de manejar los recursos financieros del ministerio, algo que leemos en Juan capítulo 12. Pero a pesar de este impresionante currículum, había algo que Judas nunca tuvo, hermanos. Simple y sencillamente, Judas nunca tuvo fe. Dice Juan capítulo 6, versículo 64, hablando Jesús con sus discípulos. Les dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le habría de entregar. Cuando leemos en los evangelios, nos damos cuenta que en general los discípulos no entendían muy bien del todo el propósito de nuestro Señor aquí en la tierra, pero sin lugar a dudas creían en Él. En alguna ocasión, tras un discurso de Jesús, donde muchos de sus discípulos se vuelven atrás, Jesús les pregunta a los 12, ¿queréis iros acaso también vosotros? Y Pedro le responde, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero Judas no. Judas nunca entendió que Jesús es el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, el Mesías prometido que habría de venir. Y saben, siempre he pensado que cuando Juan escribió su primera carta y habla sobre aquellos que salieron de nosotros, pero que no eran de nosotros, seguramente tuvo un recuerdo casi obligado de Judas Iscariote, porque él había sido parte de ese grupo de 12 discípulos. Y es que en realidad Judas tenía una excelente apariencia de piedad. En Judas 12, cuando nuestro Señor es ungido por María con un perfume de nardo puro, que era, nos dice Juan, de muy alto precio, Judas lo primero que hace es preguntar si no hubiese sido mejor venderlo para darlo a los pobres. Así que en apariencia todo estaba bien con Judas. Fíjense, cuando nuestro Señor se encuentra con sus discípulos en la última cena, les da la noticia de que uno de ellos le habría de entregar y todos comienzan a preguntar, ¿seré yo, Señor? Y nadie, absolutamente nadie, se imaginaba que Judas fuese a ser el traidor. Vamos, incluso en Juan capítulo 13 leemos que Jesús dice a Judas, hablándole de su traición, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y todos se imaginaron que el Señor le estaba pidiendo que fuera a comprar lo que hacía falta para la fiesta, puesto que él manejaba la bolsa. Pero nadie, hermanos, nadie podía imaginar que Satanás ya había entrado en el corazón de Judas. ¿Y por qué? Bueno, porque tenía una excelente apariencia de piedad. Parecía ser uno de ellos, pero en realidad nunca fue uno de ellos. Su corazón nunca fue realmente transformado. Su corazón lo único que deseaba era el dinero. Porque Juan nos menciona en su capítulo 12 que en efecto Judas manejaba la bolsa y aparentemente se preocupaba por los pobres, pero que en realidad era un ladrón y lo que hacía era sustraer de lo que se echaba en la bolsa. Decía Pablo a Timoteo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Lo cual, en principio, pues no significa que el dinero en sí mismo sea algo malo. Pero si nuestro corazón, tal como el de Judas, está inclinado a creer que el dinero es una de las cosas más importantes en esta vida y que debemos hacer todo lo posible para poder conseguirlo y disfrutarlo, habría que detenernos y examinar nuestro corazón. Porque si amamos al dinero por sobre todas las cosas, podemos sin darnos cuenta estar en peligro. El mismo peligro que corremos si pensamos que solo por asistir a una iglesia cada domingo ya somos salvos. El mismo peligro que corremos si pensamos que solo porque toda mi familia es cristiana, yo también lo soy. El mismo peligro que corremos por pensar que por formar parte de una sociedad o alguna mesa directiva, que por ser parte del grupo de ujieres o que por formar parte de un coro o tocar algún instrumento
o dar clases con los niños o los jóvenes, o que asistir a algún campamento o servir en alguna misión me puede hacer salvo, siendo que la única forma de poder verdaderamente ser salvo es depositando nuestra fe en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Verán, no basta con ser solo un simpatizante tal como lo fue Judas. Es necesario que nuestro corazón sea realmente transformado a los pies de la cruz. Es verdaderamente triste pensar que hay muchos a quienes consideramos hermanos que realmente no conocen a Jesús como su Salvador y que a pesar de haber escuchado muchas veces el Evangelio de salvación, aún no han hecho una decisión verdadera por Cristo, engañándose al pensar que no hace falta, puesto que su falsa apariencia de piedad engaña a otros, pero sobre todo también los engaña a ellos. Porque es cierto que a nosotros se nos puede engañar, pero nadie, absolutamente nadie, hermanos, puede engañar a Dios, que conoce nuestros corazones. Ahora, si bien es cierto que, no está en nosotros conocer el corazón de otras personas, sí está en nosotros el poder realizar un autoexamen y, a la luz de las Escrituras, mirar nuestra vida y examinar si en ella, a diferencia de la vida de Judas, ya ha tenido lugar esta fe de la que hablamos, esta fe que ofrece salvación. Bien, continuando con nuestro pasaje, les invito a que me acompañen a completar la lectura de los versículos que nos corresponden en esta ocasión. Mateo 27, versículos del 11 al 31. Dice así la palabra de Dios. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: A Barrabás. Pilato les dijo: ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: Sea crucificado. Y el gobernador les dijo: Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: Sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Pues bien, es momento de hablar justamente sobre el título que se dio a nuestro estudio en esta ocasión: El inocente sentenciado. Después de que nuestro Señor es presentado ante el concilio, con los principales sacerdotes y los ancianos durante la noche, luego de que es arrestado, lo cual ya se nos ha mencionado era algo completamente ilegal, por la mañana es llevado ante Poncio Pilato, que por aquel entonces era el prefecto romano de Judea,
lo cual significaba que Pilato era el encargado de la recaudación de impuestos, los proyectos de construcción y el mantener la ley y el orden, teniendo la autoridad, como en este caso, para ordenar la ejecución de algún criminal. Y aunque se presenta a Jesús delante de Pilato como un hombre digno de muerte por las muchas acusaciones que se hacían en contra de él, el silencio de nuestro Señor no dejaba de maravillar a Pilato, y esto le hace entender que es solo por envidia que le habían entregado, por lo que su intención en realidad, no era condenarlo a muerte, sino solo era castigarlo y después soltarle. Pero los principales sacerdotes y toda la multitud solo tenían en mente que Jesús fuera llevado a la cruz, motivo por el cual procura hacer uso de una tradición que le permitía soltar a un preso durante las fiestas, dado que incluso su mujer le había enviado a decir que evitara tener algo que ver con Jesús, puesto que era un hombre justo y ella había padecido mucho en sueños por causa de él. Barrabás, un preso famoso, es el hombre que es ofrecido junto con Jesús para ser liberado. Estaba preso, según leemos en los evangelios sinópticos, por ser parte de un grupo que comenzó una revuelta que termina con un homicidio. Un hombre que sin lugar a dudas merecía estar encarcelado y que según las leyes existentes en aquel tiempo, también merecía morir, por lo que Pilato asume que la gente no preferiría a un hombre malvado y culpable de homicidio por encima de alguien que en su propio entendimiento era un hombre justo y en el cual no se hallaba ninguna cosa digna de muerte. Pero la multitud, habiendo sido ya convencida, pedía que se les liberase a Barrabás y pedían que Jesús fuese crucificado. Al darse cuenta Pilato que no adelantaba y si lo que solamente se generaba más alboroto, él decide librarse de responsabilidad y se lava las manos y declara lo siguiente: inocente soy yo de la sangre de este justo, dando esto pie al preámbulo de la crucifixión, donde nuestro Señor es cruelmente castigado por los soldados romanos, recibiendo sus burlas, escarnios y una corona de espinas. Bien, en primera instancia me gustaría retomar algo que ya se mencionaba en nuestro estudio anterior y que tiene que ver con la soberanía de nuestro Dios. Mencionábamos anteriormente que hay diversos pasajes en el Antiguo Testamento que tienen referencias claramente mesiánicas y cómo en conjunto nos dan una clara idea de que nada de lo que ocurrió, a pesar de la aparente traición de Judas y las muchas injusticias cometidas, todo siempre ocurrió por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, como leemos en Hechos en el primer sermón del apóstol Pedro. Dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios en la eternidad había concebido un plan de salvación para que su criatura, que a causa del pecado se había alejado de él, pudiese presentarse nuevamente ante su presencia. Es por ello que en sus planes perfectos había determinado un tiempo específico para enviar a su Hijo a este mundo. Y cuando llegó ese tiempo determinado por nuestro Dios, Él es quien comienza a ejecutar el plan para poder rescatarnos. Decía nuestro Señor Jesús en Juan capítulo 10 que el Padre le amaba porque Él tenía poder para poner su vida, que nadie se la arrebataba, sino que Él mismo la ponía y que así como tenía poder para ponerla, tenía también poder para volverla a tomar. En los evangelios, en diferentes ocasiones, leemos que Jesús advierte que aún no había llegado su hora. Nada habría de ocurrir fuera de los planes perfectos de nuestro Dios que eran llevados a cabo por nuestro Señor Jesús, por lo cual, a pesar de las injusticias y atropellos de los cuales fue objeto nuestro Salvador, podemos darnos cuenta que nuestro Dios siempre estuvo en control de todas las cosas. Ahora, en ese sentido, es algo muy alentador para nuestra vida y para nuestro andar como creyentes, el saber y recordar que nada de lo que nos ocurre en este mundo se encuentra fuera de la voluntad y de los planes de Dios para nuestra vida. Es cierto, muchas veces la angustia, el dolor, la tristeza, la enfermedad, el sufrimiento no nos permiten entender cuáles son los propósitos de nuestro Padre al permitirnos pasar por circunstancias adversas. Pero lo cierto es que todo, aun aquellas cosas que a nuestro limitado entender pueden parecer malas,
todo nos habrá de ayudar a bien conforme a los que al propósito de nuestro Dios hemos sido llamados, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Así pues, la soberanía de Dios es un atributo de su persona que a nosotros como creyentes nos debe de llenar de seguridad al saber que aquellos que hemos creído en Jesús como Salvador nos encontramos en las manos de nuestro Dios y que siempre habremos de estar bajo su control, cuidado y protección. Ahora, tenemos también el propósito por el cual nuestro Dios envió a su Hijo a este mundo. Dice Juan que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Encontramos en Marcos que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es por ello que al contemplar el relato de nuestro Señor siendo condenado injustamente, podemos tener en mente que Él estaba llevando a cabo el plan de redención y que no habría ningún otro sacrificio que pudiese cubrir las demandas de justicia de parte de nuestro Dios. Solo la vida justa e inocente de nuestro Señor sería el pago perfecto que podría acercarnos nuevamente a nuestro Creador, de quien nos manteníamos lejos a causa de nuestro pecado. El justo por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios, tal como lo dice el apóstol Pedro en su primera carta. Mientras Jesús era condenado y entregado para ser crucificado, Barrabás era puesto en libertad. El justo e inocente tomaba el lugar del culpable. Así que visto de alguna forma, hermanos, en la persona de Barrabás, nosotros también estamos representados. Todos los que hemos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos habíamos sido condenados y merecíamos ir a la cruz y estábamos destinados al castigo eterno en el lago de fuego. Pero tal como nuestro Señor tomó el lugar de Barrabás, también tomó nuestro lugar como un inocente cordero, un cordero sin mancha y sin contaminación que quita el pecado del mundo. Nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Verán, hermanos, la vida de Barrabás se salvó mediante la muerte de Jesús. Y de igual forma, usted y yo hemos quedado libres del justo pago de nuestro pecado por el sacrificio de nuestro Señor. Personajes como Judas, como Barrabás o como Pilato, en algunas ocasiones nos hacen no pensar en que nosotros fuimos tan culpables como ellos por la muerte de nuestro Señor. Pero fue por nuestro pecado que Él fue entregado por Judas. Y fue por nuestro pecado que Él tuvo que ser sentenciado injustamente por Pilato para ir a morir a una cruz, en el lugar de un malhechor como lo era Barrabás. Pero es justamente por ello que al pensar en esto no nos queda más que rendirnos eternamente en gratitud ante el autor y consumador de nuestra fe. No había nada en nosotros que hubiese sido agradable delante de Dios y que Él pudiese recibir en pago por nuestra maldad. Solo la preciosa sangre de nuestro Señor podría cubrir nuestro pecado. Y es por eso que nuestra vida debe de ser un reflejo de esa gratitud que hay en nuestros corazones. Debemos de rendirnos en adoración y en servicio ante aquel que lo dio todo por nosotros y que aún hoy en día sigue colmando nuestras vidas de innumerables bendiciones. ¿Y qué nos queda a nosotros? Bueno, nos dice el Salmo 28:7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Así que, hermanos, solo nos queda el tener este compromiso de que nuestra vida sea una constante de alabanza,
de gratitud y de servicio a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo por la salvación tan grande que hemos recibido. Bien, hermanos, pues ha sido un placer compartir con ustedes este tiempo en esta tarde. Deseamos que nuestro Dios tenga bien añadir bendición a su palabra que ha sido expuesta. Les enviamos un fuerte y caluroso abrazo. Que Dios les bendiga.